Hola, buenas noches. León está un poco celoso porque es el gato eh, más viejo de la casa. eh, y ahora están los otros que son más chiquitos, están muy celosos. Y ahora se sube a upa mío que antes no lo hacía, como hacen los más chiquitos. Eh, ¿Cómo les va? Buenas noches, está chingado la cosa esta. ¿Cómo andan? Eh, Primero que nada, quería pedir disculpas si fui medio insensible en la forma de hablar de, de la Santísima Trinidad o de tres y uno, no sé cómo decirlo. Este, Les pido mil disculpas. De ninguna manera es una falta de respeto, para nada respeto a todas las religiones y creencias eh, que no supongan genocidios como parte de su como parte de su de sus mandatos o asesinatos, ese tipo de cosas, nunca jamás. Respeto a todas las creencias, pero eh, todas las religiones, creo que todas, las politeístas y las monoteístas, tienen enseñanzas metafísicas que la religión las simboliza de una determinada manera, pero la enseñanza metafísica eh, se puede abstraer de ese modo de simbolismo que expresó una religión, otra u otra. Este, entonces no fue mi intención ofender de ninguna manera a nadie, pero sí esa Trinidad esa Trinidad es el sello de lo creativo, de la creación, y tiene expresión permanente en la creación, no es solamente en la Santísima Trinidad. Este, no me di cuenta en el momento que me surgió la, la reflexión y lo dije así con naturalidad, porque es natural, pero no tuve en cuenta bueno, no lo tuve en cuenta porque no fue mi intención ni apunto a eso, ni me interesa ofender a nadie al respecto, aunque sé que mis ideas no son muy cómodas en muchos aspectos. Pero bueno, no para nada era mi intención ofender a nadie. Eh, Se me cortó el coso ayer, no sé por qué, porque no tenía tanto en el teléfono, pero bueno, se cortó el video y tardé tanto en subir el otro y qué sé yo, que no pude volver a cerrarlo, o sea, hacer otro video para cerrar el video de ayer. Así que también disculpas por eso. También es cuestión de Mercurio retro, como si me hubiese dicho sí, sí, pero no es solamente del lenguaje o de la comunicación verbal. Mercurio rige la tecnología, internet, o sea, no solo internet, pero rige la tecnología, qué sé yo. Y bueno, fue típicamente Mercurio retrógrado lo de ayer. Eh, y quería recapitular un par de ideas. Hablé de mi forma de comprender el tema de la verdad,
Lo quiero recapitular otra vez para sintetizarlo mejor. Un segundito, me acabo de dar cuenta de algo. Ahora sí. Decía lo de la verdad. Bueno, sí, en cada momento se puede decir la verdad. Lo que no significa que no pueda estar equivocada. O sea, yo puedo estar equivocada diciendo mi verdad, planteando mi verdad. Puedo estar equivocada con lo que yo creo en ese momento que es verdad. De hecho, ya lo comprobé, lo demostré hace unos días. Era mi verdad y sin embargo estaba equivocada la conclusión que yo había sacado diciendo la verdad. Lo que no significa que se puede decir cualquier cosa porque errar es humano. El fundamento de la fake news o de las mentiras divulgadas por medios de comunicación genocidas en todos los casos, de la oligarquía genocida. No tiene nada que ver, o sea, cuando las mentiras o cuando esas medias verdades tienen objetivos ulteriores muy claros, muy específicos, confundir, por ejemplo, a la gente para que no sepa si vacunarse o no, para que no sepa a quién votar, para que crea que un criminal es es un hombre decente o aceptable, siquiera. Ni siquiera decente, porque la verdad que tampoco quiero que se malinterprete eso, no es que... No me interesa perseguir a los ladrones. No me interesa perseguir a los... O sea, ni soy policía ni lo quiero ser, aunque respeto a cualquier persona que trabaje honestamente en ese trabajo. Tienen tan poca formación que la verdad que es frustrante. El nivel de ignorancia que maneja gente con un arma. Hay una organización territorial en Argentina que sacó un post que decía, para usar un estetoscopio del Estado tenés que estudiar mínimo 10 años. Ponele que si sos residente podés estudiar 6 a toda velocidad, porque lo que estudian acá en la Facultad de Medicina ni se los digo. Para usar un estetoscopio del Estado tenés que estudiar 6 años. Para usar una jeringa del Estado tenés que estudiar 5. Para ser enfermero tenés que estudiar 5. Y tenés que estudiar, en serio tenés que estudiar. Para usar un estetoscopio, para usar una jeringa, para hacer una radiografía con una máquina del Estado tenés que estudiar 6. Para portar un arma del Estado, 6 meses. No sé qué decir. Bueno, pero no quería hablar de eso. Digo, no es el menudeo mi problema. No me importan no me importan los o las ladronzuelos, ladronzuelas de gallinas. Me preocupan los que estafan pueblos completos, los que saquean futuros lisa y llanamente, los que inventan virus en laboratorios para dominar el mundo porque se les fue por completo de las manos, gracias a Dios, se les fue de las manos. Los que amenazan, ¿no? Dicen, bueno, si me llegas a morder y yo te pongo un bollo que salí volando de acá. Lo quiero muchísimo, pero
Es un gato. Es un gato y tiene un poquito de... bueno, entonces, lo que te garantiza decir la verdad es que cuando te equivocas, no te cuesta tanto decir, uy, me equivoqué, salvo que seas un o una orgulloso, orgullosa y no sepas lo importante que es saber decir me equivoqué. Pero se puede decir la verdad todo el tiempo y hay verdades, vuelvo a repetir, yo no soy fanática de decir todo el tiempo, permanentemente, a veces hago chistes re tontos y que no me importa un bledo, la verdad o lo que sea verdad o no sea, no sé. Y si es necesario, si es verdaderamente necesario, lo considero yo necesario, miento. Y ahí se da la paradoja esa de que si digo esto, también digo la verdad porque a veces miento, pero tampoco digo siempre la verdad porque a veces miento. No sé quién habla de esa paradoja, es gracioso. Y es cierto. Bueno, eso. Y respecto de... Se me está escapando algo respecto de esto que quería retomar, pero no importa. Respecto de la religión, me parece imprescindible. Religar lo humano con lo divino me parece imprescindible, porque si no, no entendemos nada y vienen estos manipuladores con los algoritmos, sus maquinitas y su falta de amor a querer, bueno, querer no, en realidad hicieron un desastre de magnitudes inconmensurables. Solo por querer tener el dominio de una situación que no saben ni para qué, bueno, etcétera. Pero eh, lo que garantiza que podamos romper con esas élites, con esas oligarquías genocidas, me parece el mejor nombre, me parece la mejor definición, la más abarcativa, la que más los especifica, qué sé yo, no sé. Me parece la mejor descripción. Que son los que inventan, los que manejan esos planes genocidas de larguísimo plazo, que robaron nuestros saberes ancestrales, que nos dejaron nuestros ancestros y ancestras para que vivamos mejor. Ellos los roban y los invierten. Los invirtieron, dieron vuelta a todo. Para mí que yo siempre digo que en la Biblia habla contra los invertidos. Para mí los invertidos a los que se refiere es eso, los que invierten el sentido los que dan vuelta el sentido de las cosas por invertir simplemente, por darlo vuelta para confundirte, para que no entiendas, para que no sepas, para que no puedas. Porque cuando te van robando el lenguaje, cuando te van robando el espíritu de las palabras, cuando te van robando cuando te roban el sentido subyacente, te empiezan a generar un limbo de confusión. Lo digo porque a mí me lo hicieron. Y estoy de vuelta para contarles a todos y todas cómo defenderse de esa mafia asquerosa. Entonces, invirtieron todos esos conocimientos y nos robaron el sentido de las palabras, nos robaron el poder, lisa y llanamente. Este gato es re pesado.
No es como los otros que pesan 3, 4 kilos. El más grandote pesa 4. Este debe estar pesando 6. Es un chancho. Me estás acalambrando, Leoncito. No le importa. Bueno, entonces me parece imprescindible la religión, lo que no significa que sea una religión institucional lo que es imprescindible, para decirlo claramente. Dios bendiga y ampare a Cuba, revolucionaria. Para mí Cuba, siendo un país ateo, fue mucho más espiritual que, no sé, cualquier país que se la dé de evangelista o que se la dé de coso, ¿cómo se llama? De católico. Para mí Cuba ha sido muchísimo más religioso en este sentido, de integrar lo humano con lo divino, en su más elevada expresión, en términos de qué significa hacer política, qué es hacer política, para qué sirve, qué es. Es el modo más elevado de servicio al prójimo. No me gusta la palabra servicio porque tengo una adicción y me suena el vicio y me molesta. Tengo tabaquismo, entonces me molesta. No sé cómo dejar de fumar. Pero la palabra es esa. Servicio al prójimo, servicio a la comunidad, servicio a la sociedad, servicio a la humanidad. Amor al prójimo, a la prójima, cuidar de los demás, cuidar de las demás, cuidar de las de menos, de los de menos, el cuidado, el cariño, me parece la expresión más, la política bien entendida, no la basura en la que la convirtieron las mafias esas, antihumanas, que son las que bloquearon Cuba por todos lados para que nadie pudiera ver lo maravilloso que se puede hacer de otra manera, con otro modo de organización social, lejos de ser un puterío, ¿no? Dios bendiga a Cuba, a su gobierno, a su gente, a su organización social, a su sociedad. Y yo, que fui la más crítica durante mucho tiempo de las personas hiperreligiosas en términos de institucionales, ¿no? De pertenecer a la institución católica, por ahí. Fui súper crítica siempre. Hoy día, por motivos completamente diferentes, pero lo hago, por motivos completamente diferentes, sé, entiendo, aprendí por las malas que pedirle a Dios que cuide mi verbalización, esto, ¿no? Estoy mencionando a Cuba, entonces le pido a Dios que me cuide a Cuba, que nos cuide a Cuba. Aprendí por las malas, repito, reitero, que la única forma de evitar consecuencias fuleras es esa. Pedirle a Dios que me los cuide, que me las cuide. Así que ando haciendo lo que critiqué durante un montón de tiempo.
repito un montón de veces esto durante el día, incluso a veces alguien me preguntaba el otro día cómo se hace para, para rebotar ciertas cosas, ciertas influencias o ciertas, estos mafias que crean realidad funesta, ¿no? Que crean realidad espantosa. ¿Cómo se hace para rechazarlos espiritualmente? O sea, ¿cómo podés ponerle un límite a eso? ¿Cuál es nuestro poder para ponerle un límite a esas cosas? Yo todavía no le pude contestar porque me di cuenta mientras estaba pensando la respuesta que escribí un montón, me acuerdo ese día, no sé cuánto tiempo estuve escribiendo para contestarle, pero me di cuenta que cuando estaba contestando, que si eso lo leía una persona que estuviera un poco desestructurada emocionalmente, le iba a hacer mal. Por eso no repetí, no seguí escribiendo, no expliqué más nada, porque estas cuestiones hay que manejarlas con precaución. Por eso la mejor forma de esa precaución es pedirle a Dios que te ampare la secuencia. Y ahí ya está. Gracias a Dios. Obvio. A ver un segundo. Otra cosa que quería retomar, que quería volver a compartir, volver a recordar, aunque es una hipótesis, una tesis mía, no es una hipótesis, es una tesis. Es que es un error peligroso creer que yin y yang quieren decir bien y mal. Es imposible creer que en el principio existían bien y mal. Porque si fueran dos fuerzas contrarias, exactamente contrarias, de potencia equivalente, hubiesen quedado neutralizadas. Neutralizadas en el otro sentido. No hubiera habido creación. No hubiera habido 3, no hubiera habido 4, 5, 6, ¿no? Hubieran quedado clavadas en la misma cosa, en el mismo estado, en la misma situación estática. Ahí está, estática. ¿Y por qué empecé con esto? Cuento ahora, porque no sé si lo conté ya, creo que sí, no me acuerdo. Pero ¿por qué empecé con esto? Porque no me quedó otra posibilidad. En una crisis existencial, empecé a ser flanqueada por cosas absolutamente desconocidas por mí, que no tenían yo no tenía ningún parámetro no había ni películas que me sirvieran de referencia, ni libros, no había teoría, no había nada que me sirviera de referencia para entender lo que me estaba pasando. Pero lo que sí entendí es que las fuerzas que estaban en acción alrededor de mi situación no tenían que ver con una cuestión personal, meramente personal, individual, a la manera tradicional. Es decir, sí tenían que ver conmigo de algunas muchísimas maneras y tenían que ver con mis estados emocionales de algunas muchísimas maneras,
pero no entraban en ninguna cosa conocida, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni, ni mucho menos perversidad, ni nada que se le pareciera. Entonces, pero a su vez tenían unas influencias y unas repercusiones que excedían absolutamente cualquier cosa que yo jamás nunca pudiera haber imaginado. Entonces, como vi que era muy peligrosa la cuestión, me dediqué desde el principio a contar todo lo que me estaba pasando, todo. Porque no solo que entendí que tenía que pedir ayuda porque no entendía un pomo, sino que entendí rapidito que me estaban usando para justificar cosas injustificables. Entonces, en principio, mis narraciones eran imposibles. Mis relatos. Mi apellido es Latorre. Entonces, Alberre, que sería el lunfardo argentino, el lunfardo más berre, como al revés, pero no invertido, sino esto, el modo de hablar barrial de cierta época de Argentina. Hoy día el lunfardo es otro, pero esto es más bien un lunfardo medio viejo. Y Alberre es relato. Entonces, el relato era imposible prácticamente en principio. Me costó muchísimos años poder empezar a entender qué era lo que me estaba pasando y así transformar la realidad. Escuchar cada vez más amenazas, porque cuanto yo más entendía, más amenazada era por esta gente que estaba usando mi energía. Me estaban usando me siguen usando. Por el momento todavía no les pude parar la chata del todo. Bastante adelantada estoy al respecto. Sí, a ese respecto estoy bastante adelantada. Pero todavía no logré frenar a esta gente del todo, al punto que todavía se creen con el derecho de decirme o de decidir con quién tengo que estar y con quién no. Cosas realmente inconcebibles. Bueno, esa mafia, ¿no? Esa mafia con gente que estuvo demasiado cerca de mí, lamentablemente. Con capacidades que yo no conocía, que yo no sabía que existían. Y un montón de ángeles. Un montón de ángeles. Voy a contar una para que se entienda el nivel de flasherismo de esto. O sea, lo voy a decir así porque no se me ocurre. A ver, voy a pensar un segundo. Bueno, un día estaba jugando con una cámara. Recién habían salido las cámaras digitales en Argentina. Hacía muy poco tiempo que se habían salido. Y me prestaron una. El papá de mi hija más chica me prestó una. Y yo estaba como loca sacando fotos a cualquier cosa. Por todos lados salieron unas fotos maravillosas de esa vez. Pero en un momento yo estaba acostada y me saqué una foto al pelo, así, sin ver. Me saqué una foto al pelo. Porque total, lo que tenía de divertido eso era que vos sacabas la foto y si era una porquería la borrabas simplemente. Entonces yo estaba... Me saqué una foto del pelo así. No estaba con el pelo así, estaba con el pelo atado, no me acuerdo qué tenía. Y cuando miro la foto, una cámara Sony de 8 píxeles, imagínense lo vieja que era. Tuerzo la cámara así. Yo no sé si recuerdan que antes, cuando vos en una máquina digital lo torcías, veías como el negativo de la cámara.
de la imagen, como no como sí, bueno, se veía tal cual como si fuera lo que antes le decían negativo de las fotos. Cuando miro lo que sería esta posición oblicua, así, y se veía lo más oscuro, se veía blanco directamente, pero se veía todo con detalle, no sé cómo explicarlo. Bueno, se veía con luz, por supuesto, porque era una máquina digital. En esa diagonal, en esa oblicuidad, había un anciano chino, chinísimo, no solamente chino, con unas pestañas muy largas, blancas, así, el pelo muy atado, en un rodete y otra parte lacio, perfecto, impecable, blanco, todo el pelo blanco, los bigotes blancos, la barba larga y blanca, de gesto adusto, mirando en determinada dirección. No me estaba mirando a mí, estaba mirando en aquel momento hacia el norte, exacto. Eso se veía labrado con mi pelo, con mis hebras de pelo. O sea, era como una escultura que solo se podía ver en diagonal y labrado con mis hebras de cabello. Esto no lo vi yo sola, lo vimos 2 personas más, además de yo, o sea, 3. De una persona no me consta su veracidad porque a veces dice la verdad y a veces miente, bastante seguido. Pero de la otra persona sí, a la otra persona sí le creo. Dios lo bendiga y lo ampare, y Dios bendiga y ampare a la otra persona también. Así que fuimos mínimo 3 personas, pero también pueden ser 4, porque hay otra persona que no está segura si lo vio. Porque yo en ese momento también se lo mostré a ella. Y se veía perfecto, era como si fuera un dibujo hecho a mano, un dibujo precioso además, hecho a mano, pero con hebras de pelo. Y en posición oblicua, porque vos veías así, lo único que veías era este pelo todo, no sé. Entonces digo, repito, reitero, así como esa me pasaron montones, montones. Algunas con testigos, otras sin testigos. Entonces, digo, me sigue esta runfla, esta genocida y socios locales que hicieron el contacto conmigo a nivel personal y que todavía siguen intentando culparme de todo lo que puedan o en su defecto hacerme sentir culpable de cualquier cosa. De cualquier cosa. Nunca más. Nunca más van a culpar inocentes. A mí tampoco. Entonces estaba rodeada por esta situación de persecución concreta, pero también estaba rodeada por ángeles que yo no había llamado porque en ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero evidentemente me estaban
acompañando, me estaban cuidando, me estaban atajando, porque fue un momento muy difícil. Ya les digo, una crisis existencial muy profunda, muy difícil, mezclada con todo, porque, porque yo quería, porque yo quería un mundo mejor. Yo quería un mundo mejor para mí, para mi vida, para mis ancestros y ancestras, para mis ilustres desconocidos y desconocidas. Yo quería un mundo mejor. O sea, eso era, para mí era un hecho, que yo iba a trabajar en eso toda mi vida, que toda mi vida iba a buscar una forma de lograr un mundo mejor. No estaba en duda. Lo que no imaginaba era que iba a poder hacer bastante más que lo que se me hubiese podido ocurrir. Este es otro momento de esto, ¿no? Pero lo cierto es que cuando vi que había tantas cosas tan raras implicadas, decidí hacerlo público, porque una de las cosas que se me exigía permanentemente era que me callara y que no contara nada. Y eso me parecía enormemente peligroso. Porque yo no conozco corderos que sean silenciosos. Hay una película, ¿se acuerdan? El silencio de los corderos, el silencio de los inocentes. Estaba muy, muy bien esa película. Estaba muy, muy interesante. Pero, pero los inocentes tenemos que decir lo que tenemos que decir. Y en general lo decimos. Yo dije lo que tenía que decir. Siempre. Ya con un trabajo enorme, hoy día, ¿no? Hoy día ya con un trabajo enorme de entender que decir lo que hay que decir no es decir cualquier cosa que te viene a dar así, sino con cuidado, porque a veces las otras personas se sensibilizan mucho con las palabras o hay palabras que joden más o menos. Pero entendí que la única forma de empezar a resolver esa situación era contarlo todito. Y así hice, desde el principio empecé a contarlo todito. Y cuando me di cuenta que gente inmoral, absolutamente, tenía información privadísima mía, me di cuenta por amenazas que me iban llegando por distintos lugares, dije, así, así, bueno, listo. Entonces contamos todo con pelos y señales. Ahora van a pensar que estoy loca, con el tiempo van a entender que de loca no tengo ni un pelo. Gracias a Dios. Así que por eso empecé a contar estas cosas, y a veces tan personales. Porque fue muy necesario desde un principio para escurrirme, para esquivar las amenazas que fueron tremendas, fueron momentos realmente muchas veces tremendos. Entonces hice público todo el tiempo, con lo cual a los que me amenazan, uno me mandó una amenaza una vez en el laburo. Pegué un grito adelante de todo el mundo. Pero ¿qué te... No me acuerdo. Me amenazó con una violación, porque el patriarcado y la oligarquía genocida la usan todos los miedos atávicos más evidentes. La locura, la muerte, la violación, ¿no? Usan todos los miedos más atávicos. Me amenazó con eso el flaco. Me vino de querusa. Y le digo, pero a mí nadie me va. Pero le pegué un grito que el tipo hizo así. Bordó quedó. Y ahí se le acabó el chiste conmigo.
Así que ni soy un cordero, ni me callo, ni tengo por qué callarme. Y soy bien inocente, gracias a Dios y a mi conducta. Pero bueno, estuvo interesante esto, ¿eh? Verdad, religión, yin yang. Estuvo bueno. A mí me parecen temas importantes para todos y todas. A veces por esto de las neuronas espejo, que simplemente escucharlo y sentir la emocionalidad de la otra persona ayuda a salir de situaciones de victimización. A veces para captar una idea suelta que no exactamente la idea, pero sí la estructura ayuda para resolver otro problema de otra cosa. A mí estas cosas me parece porque la palabra cura, no solo educa, genera puentes emocionales y lazos emocionales necesarios. Y Dios las bendiga y Dios los bendiga. Y hasta mañana. Qué suerte que no le di stop. Le di pausa, no le di stop. Me olvidé de decir lo que tengo que decir. Otra cosa que me vengo olvidando todas las veces es, por favor, like y compartir, si tienen a quien compartirle ideas tan flasheras. Por favor, like y compartir. A los que no se suscribieron, suscríbanse al canal. Y discernir, como siempre. Discernir ante cualquier tema importante, discernir. Con tu propia experiencia, con tu propio conocimiento, con tu propia sabiduría. No compren trabajo esclavo. No compren trabajo esclavo. Si queremos un mundo mejor, no compren más trabajo esclavo. No idealicemos, que me venía olvidando de ese. No idealicemos. Se me está escapando uno. No compremos trabajo esclavo. No hagan a otros lo que no les gusta que les hagan. No hagamos a otros lo que no nos gusta que nos hagan. Y, por favor, llamado a la solidaridad, necesitamos hackers que descubran todo el camino, que no fue un camino, todo el rumbo digital de la deuda externa fugada por todo el gobierno de Macri, Caputo, toda esa mafia. Les pedimos, por favor, necesitamos que nos descubran toda esa mentira, toda esa porquería satanista. Esto no lo dije nunca. No lo dije nunca acá, lo voy a decir ya mismo. Satán no es un bicho con cuernos y que tiene cuernos y es rojo, no. Lo dice la Biblia, lo dicen los evangelios apócrifos. Satán es la desigualdad, iniquidad profunda. Eso es Satán. Los evangelios apócrifos lo dicen más de una vez, lo tengo que encontrar, se los quiero compartir. Bueno, satanistas. Cuando hablo de la oligarquía genocida me refiero a satanistas porque lo son. Toda esa gente es eso, es satanista. Laburan por la desigualdad, para la desigualdad y por desigualdad. Así que esos satanistas que pidieron la deuda externa y se la fugaron todita. Necesitamos saber a dónde fue esa plata, porque la tienen que pagar ellos. Nosotros no vimos un peso, no debo nada, me deben bastante. Por favor, necesitamos hackers que nos ayuden con este tema. Besos, gracias.